Eh, ahí está. Ya estamos grabando. Entonces, discúlpenme, voy a comenzar un poco rápido porque si no, no lo vamos a ver todo la presentación porque ya veo que no nos va a dar el tiempo. Ustedes de todas maneras la tienen el texto que más o menos le da un soporte y me gustaría dejar la clase próxima para me gustaría dejar la clase próxima para algún alguna discusión en torno a alfabetización científica. Entonces, en la pregunta ¿qué divulgar?, ¿verdad? Preguntas que hago y dejo más preguntas planteadas que respuestas, ¿no? Es decir, y esto es más que nada, no solo para los comunicadores, por supuesto que para los comunicadores esto es importante, para todos, ¿no? Es decir, hasta dónde, qué es lo que está acá, y no lo voy a leer punto por punto, hasta dónde queremos saber. Pero no es porque nos neguemos a saber, no es porque optemos por la ignorancia, no se trata de eso, se trata de que todos tenemos muchas actividades, y en este mundo nuestro donde hay una hiper especialización, una división del trabajo muy fina, ¿verdad? No tenemos tiempo para todo. Verdaderamente no tenemos tiempo para todo. Entonces, ¿cuánto quiero saber yo de lo que hace un físico? ¿Cuánto quiere un físico saber de lo que hace un filósofo? ¿Cuánto? Quizás lo necesario para poder comprendernos mutuamente y complementarnos eventualmente, o por lo menos sentir la necesidad de que tenemos que complementarnos y que por tanto esa complementación tiene que estar ahí sí ya rodeada de un conocimiento más profundo, pero ¿cuáles son los límites? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los límites sobre qué divulgar? Más o menos nos preguntamos por qué y para qué, pero cuando abordamos el tema mismo, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde queremos saber? Y vuelvo a repetir, no es una cuestión que diga, uy, no, yo prefiero vivir en la ignorancia, prefiero no saberlo. No, quizás yo prefiero saberlo, pero es que no puedo, materialmente no puedo saberlo. Entonces, esas son las situaciones que hay que manejar con mucho cuidado cuando incluso uno en una reunión de entre casa, en un asado con amigos y amigas, ¿verdad? Se pone a contar en detalle todo lo que hace porque está muy orgulloso de lo que hace, y los demás se embolan de una manera brutal, porque claro, es demasiada información. ¿Eh? Es decir, ese es el límite que tenemos que estar continuamente pensando, ¿eh? ¿Hasta dónde llegamos con lo que tenemos? ¿Hasta dónde es posible complementar? Y complementar significa ese justo término en el que mi información le es útil al otro y a su vez la información del otro me es útil a mí. Y también, obviamente, acá surge un nuevo problema, que es utilidad. Bueno, ya fíjense que es casi una pregunta tras otra, pero bueno, pongamos que utilidad es lo que en ese momento estoy necesitando saber para hacer, para llevar adelante algún objetivo, algún propósito, etc. Entonces prefiero dejarlo acá, prefiero que ustedes lo piensen, prefiero que ese pensamiento, esa reflexión, ese análisis, lo vuelquen en el foro, en los foros que ustedes tienen, y que por ahí alimenta una discusión mucho más rica, mucho más vivida que la que yo puedo estar dando en este momento. El otro punto entonces era cómo divulgar. Esto me lo voy a saltear prácticamente entero, pero quería dejar, digo porque ya cuando hablemos de alfabetización científica, vamos justamente a abordar el tema de cómo divulgar, o qué es necesario, o qué entiendo yo, al menos muy modestamente, qué es necesario enseñar, aprender, intercambiar para justamente divulgar. Pero por lo menos esa distinción que yo ya les hablaba en la clase pasada y que esta vuelta repetí, que entre divulgación y difusión, ¿verdad? Divulgar es hacer algo públicamente desconocido. ¿Mm?
Transmitir al gran público en lenguaje accesible informaciones científicas y tecnológicas. Sus formas son los museos. Los museos son muy importantes. Nosotros estamos muy acostumbrados, en Uruguay sobre todo, a museos que son casi una porquería. Discúlpenme el lenguaje coloquial, pero hasta uno entra y hasta huele el polvo, la humedad, ¿verdad? Pero créanme, hay museos de ciencia y tecnología que son maravillosos, donde realmente la gente aprende, no solamente ve cosas colgadas en las paredes. A mí me pasó, lo cuento como una anécdota personal, cuando fui al Museo de la Industria en Londres, tuve esa, ese, digamos, ese privilegio, si se quiere, y había unos señores haciendo marchar una máquina a vapor del tiempo de la Revolución Industrial, y funcionaba, y yo quedé francamente asombrado, ¿verdad? Y estaba rodeado de niños y de adolescentes liceales, viendo cómo había sido la Revolución Industrial, que además había sido en Inglaterra, o sea, o comenzó en Inglaterra, mejor dicho, ¿verdad? Es decir, el museo es un gran instrumento, pero claro, un museo con ciertas características. Las conferencias, por supuesto. Acá en Uruguay, por ejemplo, hay una gran actividad en la Semana de la Ciencia y la Tecnología, donde decenas de científicos uruguayos de todas las áreas del saber salen honorariamente, porque no hay ningún reembolso, excepto el pasaje, por supuesto, ¿verdad? Salen a los puntos más distantes del país, a mí mismo me tocó, ¿verdad? A comentar lo que hacen, y van a liceos, a escuelas, a horas insólitas, a lugares muy lejanos, a veces tienen que viajar 8 o 10 horas entre ida y vuelta para estar una hora en una charla. Pero eso es divulgación en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Las revistas, la educación formal y la no formal. Esa educación, o por lo menos esa transmisión de información que proviene del contacto con otro que está en determinada situación y que nos puede comentar qué hace, y vemos eso como nos interesa, si nos interesa, de qué manera. Los informes y reportajes emitidos a través de los medios masivos de comunicación. Inevitablemente teníamos que llegar a los medios masivos de comunicación, que son hoy por hoy, y no solamente por el COVID-19, que son hoy por hoy la gran ventana al mundo que tenemos, para bien y para mal, pero son la gran ventana al mundo que tenemos, ¿verdad? Es decir, nosotros miramos al mundo a través de pantallas, mucho más de lo que lo miramos a través de ventanas o caminando por la calle, ¿verdad? Entonces los medios masivos de comunicación tienen un rol, si se lo proponen desde luego, si en vez de dar programas de muy bajo nivel, que no quiero nombrar pero que muchos podrán imaginarse, ¿verdad? Se propusieran hacer en serio, ¿verdad? Una muestra de lo que sucede en el mundo de la ciencia. Programas tan interesantes como los que daban hace algunos años, como Cosmos o como Relaciones, que me acuerdo cuando yo era joven, era un adolescente, lo daban en horario central en la televisión abierta, y tenían público, aunque les parezca mentira. No lo daban a las 4 de la mañana un domingo, donde se sabe que no lo va a ver nadie, obviamente, sino que tenían público, ¿verdad? Claro, no había otras cosas también, ¿no? Pero digo, esas son las maneras de divulgar, de hacer público algo previamente desconocido y que seguramente a la gente le puede llegar a interesar. Jorge, Sí, dime. no, te mandé por chat, hay que grabar y yo no puedo grabar desde mi Zoom. Pero estoy Tendrás que grabando. grabar. Sabes Estoy que a mí no me grabando. aparece el mensaje. Perfecto. Tengo problemas en la con. Perfecto. Si está grabando, genial. Estoy grabando, sí, Genial. estoy grabando. Hasta apareces vos y todo en la grabación. Bueno, eso es lo que lamento. Dale, Bueno, dale, seguí entonces, seguí entonces. adelante, adelante, sigo. Entonces, ¿cómo divulgar? Y lo otro es difundir, lo que ya hemos visto. Esparcir, diseminar, transmitir por parte del investigador o el equipo de investigación informaciones científicas y tecnológicas a sus pares,
especialistas de la misma disciplina, con los que comparten similares fundamentos, códigos, objetivos e intereses. Es muy distintas, son formas muy distintas de comunicación, absolutamente distintas. Nosotros acá, como lo dije ya en la primera sesión, o la sesión pasada en realidad, lo que estamos básicamente concentrándonos es en la divulgación, no tanto en la difusión. Que eso merecería todo un capítulo aparte, que tiene que ver con las revistas científicas, con todo eso, pero bueno, lo siento, para todo el tiempo no me da. Lo quedará para el seminario que viene. Divulgación de la ciencia. Popularización de la ciencia y la tecnología. A mí el término popularización no me gusta. No me gusta, pero es un tema personal, en realidad no tengo nada, y mucha gente lo emplea, ¿tá? Pero digamos que para el caso concreto, entre popularización y divulgación, o lo que yo entiendo por divulgación, son palabras sinónimas, ¿verdad? Popularización de la ciencia y la tecnología, informar sobre lo más destacado de la actualidad científico-tecnológica para mantener al día el gran público, pero acá está, por lo menos desde mi punto de vista, lo que hace la diferencia, ¿no? Si la divulgación apunta a cierta actitud formativa, a mí se me ocurre que la popularización apunta más al entertainment, y ya la palabra me causa malestar de estómago. Que no está mal entretenerse, vamos a entretener, no está mal entretenerse. Pero, digamos, cada cosa en su lugar, ¿verdad? E incluso informar impactando, ¿no? Es decir, tomar aquella información, como cuando hace 3 años se estaba ensayando con el bosón de Higgs, que es una subpartícula atómica, etcétera, 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 ¿verdad? Y se hablaba de que esa prueba iba a detener el tiempo y el espacio y no sé cuántas estupideces más, pero del cual se hicieron eco muchos medios, porque claro, era impactante. Ahora, estos científicos locos no van a hacer puré, ¿verdad? Es decir, y eso no es informar, eso más bien todo lo contrario, es desinformar, ¿verdad? Y precisamente creo que de eso es de lo que no estamos hablando. Y sí, en cambio, pero esto obviamente es el capítulo que queda para la clase que viene, la alfabetización científico-tecnológica, que es desarrollar una cultura científica y tecnológica de masas. ¿Por qué sabemos tanto qué tipo de bebida cola toma Luis Suárez? Y ojo que lo admiro como centrodelantero, y no tenemos ni idea de qué pasa en el campo científico. ¿Por qué sabemos con quién se casó o se divorció fulanita o fulanito que están en la farándula y que además son horribles como actrices o como cantantes o como cantores, y no tenemos ni idea de qué pasa en el mundo científico y científico-tecnológico? Y son el piso sobre el cual estamos parados. Es decir, si mañana se mueren todos estos que hacen teleteatro, el mundo no cambiaría casi nada, ¿verdad? Y no estoy diciendo que se mueran, vamos a quedar claros, digo, ¿no? Estoy simplemente diciendo, ¿qué es lo importante en todo esto, verdad? Entonces, desarrollar una cultura científica y tecnológica de masas significa que la gente perciba la importancia que tiene la infraestructura científico-tecnológica en nuestras vidas. Vean lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea son artefactos científico-tecnológicos, productos de la acumulación de conocimiento de generaciones y generaciones y generaciones. Para bien y para mal, pero eso ya es otro capítulo, desde luego. ¿Verdad? Es decir, eso es desarrollar una cultura científica. Es lo que un filósofo francés que se llama Bruno Latour dice, esa convivencia entre humanos, nosotros, algunos por lo menos, y no humanos, ¿verdad? ¿Cómo interactuamos con los artefactos, nos recreamos, creamos? Eso es crear una cultura científico-tecnológica de masas, no para una élite, que la élite quizás ya la tiene, o cierta élite, para las masas, para todos nosotros. No excluye el entretenimiento, por supuesto, ¿cómo lo va a excluir? Pero no apunta a lo espectacular ni a la espectacularización.
Pero, vuelvo a repetir, sobre este capítulo hablaremos un poco más extensamente, lo que el tiempo nos permita, en la clase que viene. Me voy a saltear algunas diapositivas para detenerme, que evidentemente quizás la figura bisagra, la figura necesaria para vincular estas dos dimensiones, ¿no? Los productores del conocimiento y su contexto, que es el contexto social, creo que debe ser la figura profesional del divulgador de ciencia y tecnología. Que por suerte, y acá tenemos a Agustín con nosotros, estaba Pablo Meloni, otro compañero del equipo, por lo menos recién lo vi por ahí, que por suerte, entre todos nosotros, junto con los compañeros de otras facultades... Estoy, profesor, sigo acá firme, ya lo vi, señor Melonio. Escuchándolo con gusto. Muy bien. Por suerte tenemos la posibilidad, finalmente, luego de varios años de estar bregando por esto, junto con compañeros de la Facultad de Ciencias, compañeros de la Facultad de Química, compañeros del Instituto Pasteur, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, del PDCIBA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, y quizá otros que se sumen después, veremos. Tampoco no queremos hacer de esto algo multitudinario, desde luego, pero estamos recién por primera vez en la historia en Uruguay, estamos intentando generar una especialización, un posgrado, para obviamente egresados de cualquiera de las carreras de la Universidad de la República, pero también egresados de los institutos de profesores, la carrera de comunicador en ciencia y tecnología, ¿verdad? Que es la figura profesional, ¿verdad?, que debe poder hacer ese enlace, esa bisagra. Cuando yo recién hice esta diapositiva, hace algunos años atrás, no podía decir esto. Decía, uy, lo estamos intentando, lo estamos buscando, nos está costando. Ahora estamos cerca. Por supuesto, los tiempos universitarios son tiempos con sus tiempos, y además con este asunto de la pandemia y qué sé yo, todo se ha enlentecido un poco más, pero estamos a punto de generar esa especialización y por supuesto están todos invitados como graduados, desde luego, a sumarse a esta aventura, porque es nueva en Uruguay, ojo, en otros países del mundo tiene décadas de antigüedad, ¿verdad? Qué necesaria que es esta figura profesional del divulgador. Por supuesto que hay divulgadores que no se han formado y que sin embargo son muy buenos divulgadores, ojo, no hace falta pasar por la universidad para ser buen divulgador. Digo, pero si le sumamos cierto profesionalismo, creo que lograremos cosas mejores, ¿no? Entonces dice, figura que en tanto emisor hará de nexo entre el especialista disciplinar y los diversos receptores de información no especializados. Y acá ya estamos introduciéndonos, ¿verdad?, en esa figura o en esa, digamos, esa especie de, digamos, de relación de tensión entre emisor-receptor, que es básica, clásica en comunicación, que no es para nada sencilla, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles deberán ser sus características y condiciones para el desempeño de la tarea? Yo pongo acá lo que dice un español que se llama Manuel Calvo Hernando, y que nos da una pista de cómo podría llegar a ser esa figura, ¿verdad? Es decir, ¿qué debería tener esa figura? Puede decirse que hay tantas formas de presentar la ciencia al público como divulgadores hay. Por otra parte, la divulgación de la ciencia es parte del extenso campo de la actividad humana y debemos aprovechar otras experiencias. La comunicación es mucho más vasta, obviamente, que la divulgación del conocimiento. Esto es una obviedad, desde luego, no hace falta decirlo, ¿verdad? ¿Cuánto hay que aprender de otras formas de comunicación para poder hacer aún mejor la comunicación del conocimiento científico? Pero continúa acá Calvo Hernando. La divulgación debe presentar la ciencia de tal manera que el público pueda juzgar por sí mismo
no es que le den la pastillita para que se la trague, mire señor, esto es así, chao, déjese jorobar. No, no. Y esto tiene que ver con la alfabetización, que obviamente vuelvo a repetir, trataremos la clase que viene, ¿verdad? Es decir, pueda juzgar por sí mismo, tenga los elementos de juicio, no los de un especialista, sino los de un ciudadano interesado en hacerlo. Y continúa Calvo, y sería un error basar nuestra actividad en la autoridad de un título, de un grado o de un nombramiento. Y con esto está diciendo algo tan sencillo como que la comunicación nunca es unívoca. Nunca es de un emisor a un receptor, y el receptor es un ser pasivo que simplemente recibe y recibe lo que se le va metiendo en la cabecita. Como viejas teorías de la comunicación sostenían, por lo menos la vulgarización de esas viejas teorías, porque en realidad nunca fue tan así, ¿verdad? Sino que precisamente la divulgación del conocimiento científico y científico-tecnológico debe poder generar en el otro la duda, abrir la expectativa, generar el horizonte. No sé si ustedes lo deben recordar para bien y para mal, muchos seguramente. Hubo un filósofo en la antigüedad, al cual yo admiro mucho, que se llamaba Heráclito, que decía que solo descubre, solo encuentra lo nuevo. Puede ser nuevo para uno solo, quizá para los demás ya era más viejo que el tiempo. Solo descubre lo nuevo quien está dispuesto, tiene la expectativa de que haya cosas nuevas. Y acá sucede lo mismo, es decir, lo que les estamos señalando, lo que nos está señalando Calvo Hernando, me parece de manera atinada, ¿verdad? Es que la divulgación del conocimiento científico solo es posible, o solo es eficaz, solo es interesante, no es simplemente una cosa que transcurre y que vemos porque no tenemos otra cosa que hacer, o porque justo terminó el partido de fútbol, y bueno, y mientras viene el noticiero vemos. Es decir, para que sea realmente algo que llegue, que a la gente le interese, y creo que con acierto algunos viejos programas de divulgación lo lograban, y lo recomiendo, creo que Agustín comparte conmigo ese gusto por viejas series de divulgación del conocimiento científico, sobre todo una de ellas que se llamaba Relaciones en castellano, Connections en inglés, porque en realidad era un inglés, un tal Burke, el que la hacía, está grabada, la pueden encontrar, hasta capaz que el propio Agustín se las puede perpetrar por mail o por algún otro medio. Pero justamente lo que estamos queriendo decir es, vean ustedes, digo, el público pueda juzgar por sí mismo, se interese. Lo que no es fácil, ¿eh? Lo que no es fácil en tiempos en que todo es tan instantáneo, todo viene tan precocinado. Y como decía, no sé si vieron aquella película, discúlpenme esta digresión, pero me parece interesantísima. Hay una película alemana, no muy vieja, que se llama Hitler ha vuelto, donde Hitler aparece en Berlín, en la zona donde era el viejo búnker, que los soviéticos tapearon y arriba hicieron unas viviendas. O sea, no queda más nada del búnker, ¿no? Bueno, ahí aparece en la película Hitler. Un tipo que se parece bastante a Hitler, y la película juega obviamente con eso, esa ambigüedad, aunque obviamente todo el mundo rápidamente piensa que es un loco, un maniático, un delirante, como la gente que se creía Napoleón y cosas por el estilo. Pero hay una parte de la película muy interesante, muy chistosa, que está viendo televisión con quien finalmente le da acogida en su casa, porque no tenía nada, ningún lugar donde ir, y está mirando la televisión y se suceden los programas de cocina, tipo MasterChef y esas cosas, ¿verdad? Y Hitler queda no solo asombrado, queda casi asqueado, diciendo, ¿y esto es lo que ven ustedes? ¿Programas de cocina? Bueno, sí, es verdad, hemos caído bastante bajo en algunas cosas, no tengo nada contra MasterChef y esas cosas, por supuesto. Pero estoy en seminario. ¿Eh? Con ¿Perdón? el seminario estoy. ¿Cómo? Perdón, bueno, no sé, alguien me decía algo, pero no escucho. Es decir, entretener, pero despertando precisamente, justamente,
¿verdad? Ese interés en el otro. Y nos dice otra cosa más, Calvo, que por sí mismo es interesante, ¿no? Y sería un error que esa información fuera aceptada, admitida, incorporada, asumida o lo que fuera, por el solo hecho que lo dice un doctor, un premio Nobel, no sé, un premio lo que sea, ¿verdad? Porque lo que realmente se incorpora es aquello que interesa. Y lo que interesa, obviamente, no es que esté dicho por cualquiera, pero es cómo está dicho, cómo está argumentado. Y poco importa, o mejor dicho, no es lo más importante si el que lo dice es un premio Nobel o un especialista reputado, ¿verdad? Porque es cómo lo dice, cómo lo argumenta, cómo eso nos llega, nos envuelve, nos autoriza a tratar de querer entender lo que sucede. Entonces, ya para ir cerrando, perdón, pasamos. El papel de divulgador en una sociedad de masas, y como bien dice ahí, apuntes para la reflexión. Elabora su discurso de los medios masivos de comunicación. Hoy por hoy creo que yo incorporaría también los museos, o ciertos tipos de museos, ciertos tipos de conferencias, pero básicamente los medios masivos de comunicación, como decía hasta hace un ratito, creo que son hoy por hoy nuestra ventana al mundo y no deberían desaprovecharse. Los argentinos, sobre todo en el periodo anterior kirchnerista, en este no sé francamente, ¿verdad? Generaron un par de canales de televisión públicos, Canal Encuentro y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, donde pasaban estupendos programas de divulgación. Estupendos programas de divulgación, al punto tal que una vez que estaba en Buenos Aires, estaba cansado, era tarde, de noche, en el hotel, en la habitación del hotel, viendo lo que había en televisión, en un canal estaba el infaltable Tinelli. Bueno, ahora ya no está más, o no sé cómo es la cosa. Estaba Tinelli con Bailando por un Sueño y cosas por el estilo. Cambio de canal a ver qué otra cosa había, además de Tinelli. Y había un canal, en Canal A creo que se llamaba algo así, o Canal Encuentro, donde estaba el viaje de Darwin por la Argentina. Solo Argentina, eso sí. No pueden los argentinos dejar de serlo. Entonces, solo por Argentina. Darwin tuvo por todo Sudamérica, pero el viaje de Darwin por Argentina. Pero bien, consintamos eso, ¿verdad? Qué entretenido, más allá de que a uno le guste todo eso, ¿no? Qué entretenido, qué bien contado, qué bien mostrado, qué lindas imágenes. No sé si competiría con Tinelli, la verdad no lo sé. Creo que no, creo que perdía lejos en el rating, pero qué bien contado. Y además qué audacia ponerlo a la misma hora. Realmente qué audacia ponerlo a la misma hora. Es decir, elabora su discurso el divulgador de los medios masivos de comunicación. Su propuesta se emite desde un centro a una gran variedad de receptores indiferenciados que se concentran en el mítico receptor tipo. Eso tiene que tenerlo en cuenta el divulgador. No le habla a nadie en particular, le habla al mínimo común denominador del receptor. Y el receptor tipo es, en tanto resultado de una media estadística, un receptor inexistente. Sin embargo, existe la sumatoria de individuos con esas características. No puedo más que dejar planteadas dos preguntas al respecto. ¿Cómo dirigirse a un receptor tipo? ¿Cómo interesarlo en la propuesta? Creo que esto no es sencillo. Creo que estas respuestas son respuestas difíciles de dar. Creo que cualquiera que se plantee seriamente hacer divulgación del conocimiento científico tiene que por lo menos tenerlas en cuenta. Que no es simplemente armemos un programa, traigamos al mejor especialista que encontremos para hablar sobre cuántas patas tiene una cucaracha. No es solo eso. Y no es meterle colores y luces brillantes y juegos de cámaras, ¿verdad? Es decir, no alcanza solo con eso. Puede tener cierto gancho, pero no alcanza solo con eso. La pregunta, ¿cómo interesar a alguien en una propuesta? Es una pregunta de primer orden, que yo, francamente, no me atrevo a dar una respuesta, y mucho menos una respuesta definitiva. Son cuestiones que me gustaría conversar con compañeros al respecto y
e intercambiar, ya lo he hecho en otras oportunidades, desde luego, y seguir intercambiando porque es complicado, porque además la sociedad también es dinámica, ¿verdad? Hoy no es lo mismo nuestra atención que lo que era hace 10 años. Hoy es mucho más fugaz, mucho más efímera. Un discurso de 3, 4, 5 minutos nos parece enorme, larguísimo, y quizás hace 10, 15 años no era tan así. O sea, hoy hay que decir las cosas muy rápido, porque si no la gente se aburre, se va, busca otra pantalla, mira a ver si llegó un mensaje de WhatsApp, aunque sabe que no llegó porque no le hizo ruidito el teléfono. Entonces, todas esas cosas realmente son difíciles de pensar, sobre todo porque por este dinamismo propio que tiene precisamente la sociedad. Y como el tiempo es poco, y me gustaba dos diapositivas para cerrar. Una que también son preguntas, por supuesto, ¿quiénes deberían ser los receptores de la divulgación? Y lo dejo como pregunta planteada para ustedes, y para mí también, claro, obviamente, ¿no? ¿El público en general? ¿Existe algo así como el público en general? Es una pregunta de difícil respuesta. El público con cierto grado de calificación, es decir, que tiene cierto tipo de estudio, de escolarización. Los políticos, bueno, sí, sin duda, son los que, por ahí, en una sociedad democrático-liberal, son los que quizá votan presupuestos. Los diseñadores de políticas científico-tecnológicas, sí, sin duda. Pero queríamos romper el elitismo, queríamos llegar a una cultura científica de masa, ¿se acuerdan? Entonces, el público en general es importante. No sé hasta qué nivel, no sé hasta dónde, no sé cómo. Discúlpenme las incertidumbres, pero creo que es bueno plantearlas, porque si no se plantean las incertidumbres, eventualmente no se encontrarán las respuestas. Y quiero cerrar sencillamente con una, porque si no, no nos da el tiempo, con una cita de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un comunista italiano que murió en las cárceles del fascismo, y escribió una serie de libros. Se llama El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Benedetto Croce era un filósofo italiano, no viene mucho el caso, pero simplemente para que se entienda. Y me parece interesante para cerrar, y dice, y la voy a leer textual, obviamente: crear una nueva cultura no significa solo hacer individualmente descubrimientos originales, significa también, y especialmente, difundir verdades ya descubiertas, socializarlas, por así decir, convertirlas en base de acciones vitales, en elementos de coordinación y de orden intelectual y moral. Esto es construir una cultura, ¿verdad? Es hacer una revolución cultural. Que una masa, que una masa de hombres sea llevada a pensar coherentemente y en forma unitaria la realidad presente es un hecho filosófico, mucho más importante y original que el hallazgo, por parte de un genio filosófico, de una nueva verdad que sea patrimonio de pequeños grupos de intelectuales. Me pareció interesante compartirlo con ustedes. Simplemente les advierto que esto está 2 veces, porque lo puse primero y después lo volví a poner porque lo traía a colación en 2 momentos distintos, pero bueno, la falta de, y obviamente le daba 2 giros distintos, pero el giro que me parece más interesante es este que estoy dándoles ahora, ¿verdad? En el sentido de por qué es importante, o por qué entiendo yo al menos, que es importante la divulgación del conocimiento. Y sobre todo, más hacer de la cultura científica una cultura popular. Y no es tan difícil, ni es tan raro, ni es tan imposible, sí es muy dificultoso, desde luego. Bueno, no sé, si quieren, quedan los 3 minutos aproximadamente de Zoom. Si quieren, ahora sí puedo dejar de compartir pantalla, y si quieren hacer alguna pregunta o algo, acá hay algunos chats. Bueno, Jorge, te interrumpo un segundito, Jorge. Acabo de abrir un foro de la sesión 7
en la cual les pido que participen tratando de explicar cómo conciben el rol del comunicador y propongan ejemplos en el Uruguay, en la región, en el mundo, de buena comunicación científica en los parámetros de lo que explicó Jorge en este rato, o en los parámetros que cada uno ha ido hilvanando a partir de su propia experiencia. Simplemente eso los aliento a seguir participando en los foros, que va muy bien, hay cosas realmente muy interesantes. Pero en el foro de hoy, el rol del comunicador debería tener un primer plano. Gracias, Jorge. No, por nada. Y yo agregaría, porque ya que se hace ese ejercicio, o los invitás a que hagan ese ejercicio de ver ejemplos de comunicación científica, también está bueno ver lo contrario, ¿eh? Es decir, analizar cuánta comunicación científica realmente se transmite en los medios masivos de comunicación. Quitando un poco ahora el tema de la pandemia, desde luego, porque esto es un caso excepcional, donde, digamos, medio como de golpe ha aparecido interés en ciertos temas porque nos afectan, que está bien que así sean, ¿no? Es decir, en realidad la gente se interesa por lo que le afecta, para bien y para mal, desde luego, ¿no? Pero fuera de esto que es excepcional, o espero que sea excepcional, espero que en algún momento esto termine, si ustedes hagan el ejercicio ahora, más adelante, o incluso, por ejemplo, acuden a viejos medios de prensa, viejos me refiero previos a la emergencia sanitaria, simplemente analizar cuánta información científica se vierte. Y si encuentran, y la verdad los invito a que lo hagan, si la encuentran, cuánta es en comparación con otra. Para que vean cómo no solo la cultura científica, digamos, es difícil de construir, sino que hay como una especie de negligencia respecto a eso, como si fuera algo que se da por descontado, como el aire. El aire está ahí, ¿quién habla del aire? Si salimos y respiramos, ¿verdad? Por lo menos por ahora. Entonces digo, los convido a eso, a que vean buenos ejemplos como les pide Agustín, que me parece interesante, y que vean lo demás, los no ejemplos, esos ejemplos que no existen. Bueno, se está por terminar Zoom.